comunidad, mi comunidad. Un pueblo nuevo transformado por Jesús. Qué alegría cuando todos los hermanos luchamos hombro con hombro por la obra del Señor. Qué alegría porque Buenas noches, amables oyentes de la emisora El Minuto de Dios. La comunidad carismática católica formando el cuerpo de Cristo presenta Por los Caminos de Maús, un programa que cuenta con la dirección del padre Alberto José Linero Gómez. Estamos con ustedes Wilmer Galván, Eduardo Romero, Carlos Arturo Orozco, Gabriela Cuña, Marianela Cogollo, en la coordinación general Sonia de Castilla, Armando Ginás nos acompaña en la parte técnica, en la parte de sonido, y quien les habla, Iván Castilla. Sean todos bienvenidos. qué alegría porque hoy aquí reunidos, hombres, mujeres y niños, En el celebran. programa de hoy vamos a conocer cómo es la vida de aquellas mujeres que han consagrado su vida a Dios, un tema que vale la pena conocer. Para ello hemos invitado para conocer pues dos testimonios de dos hermanas religiosas y una invitada laica que estamos esperando en este momento. Las hermanas forman parte de la comunidad de hermanas franciscanas María Auxiliadora. Nos acompaña la hermana Matilde Díaz. Bienvenida al programa, hermana. Les agradezco infinitamente habernos invitado. Queremos realmente que se sienta que la vida religiosa está viva y queremos transmitir especialmente a los jóvenes, a las jóvenes, que también sigan el camino de Jesús. Hermana Marta Piedad, bienvenida al programa. Buenas tardes, de verdad que me alegra muchísimo estar en este momento aquí para contarle a todos que la vida consagrada vale la pena, que a pesar que digan que en este tiempo ya no es posible, pero sí el Señor llama y toca corazones y vale la pena ser misioneras, consagradas en el lugar donde Jesús nos necesita. Bueno, vamos a comenzar. Si ustedes también tienen alguna pregunta para nuestras invitadas, lo pueden hacer marcando el 360-5142 y el 349-4078. Hermana Matilde, vamos a irnos a retroceder un poco a sus inicios y cuéntenos desde qué momento usted siente el llamado del Señor y a quién es esa persona, a la primera persona que usted le comenta. Bueno, yo tenía 15 años cuando pertenecía a una comunidad carismática en mi pueblo, dirigida por el padre Darío Betancourt. Y desde ese momento, cuando yo pertenezco al grupo de oración, empecé a sentir algo diferente. Quería servir a Dios pero de una manera diferente, pero yo no conocía a las hermanas religiosas. Cuando me van las hermanas a una misión a mi pueblo, es donde yo las conozco y ahí empiezo a entender un poco qué era lo que Dios me estaba presentando. ¿Y qué le dijeron en su casa cuando usted le comunica a sus padres que va a tomar el camino religioso? Bueno, mi mamá todo el tiempo estuvo de acuerdo, fue la primera persona a quien yo le comuniqué. La primera persona a quien yo le comunico y ella está de acuerdo, quien siendo un poco de oposición es parte de mi papá y de mis hermanos. Pues en mi pueblo en el momento no había ninguna vocación religiosa, la única era yo en el momento y hasta ahora sigo siendo la única vocación religiosa, por eso a ellos les parecía extraño de que su hija y su hermana se fuera a un convento. Hermana Marta Piedad, cuéntenos la misma historia. ¿Desde qué momento usted siente el llamado del Señor al servicio? Bueno, yo me eduqué con la Congregación de Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora, en el Líbano Tolima, en el colegio, desde el primer grado hasta el bachillerato, terminarlo. Y cuando estaba como en cuarto bachillerato, en ese tiempo, que participaba de los grupos juveniles todo el tiempo, entonces sentí esa motivación por el testimonio de vida de mis hermanas que fueron profesoras mías, y cuando me contaban sobre todo esa parte de la misión en lugares difíciles aquí en Colombia como la costa pacífica, eso me motivó muchísimo. Entonces, como en ese grado cuarto fue cuando sentí la inquietud por la motivación esta, y
Cuando me graduaba, ese día le comuniqué a mi familia que decidí entrarme a la comunidad. Pues mi mamá fue la que más se opuso, lloraba todo el tiempo, y el que me apoyó y me ayudó con todo para entrar a la comunidad fue mi papá. De todo lo contrario, ¿no? La mamá apoya a la hermana Matilde y el papá a la hermana Marta Piedad. Bueno, hermanas, buenas tardes. Yo tengo 2 preguntas. Vamos a hacer primero una y después más adelante hacemos la otra. La primera pregunta es más sencilla, las otras las corchamos. Primera pregunta, pero para las personas que nos están escuchando, cuando uno le dicen vida consagrada, se imagina como que algo por allá en el otro mundo, como que de pronto es algo anticuado, algo que no tiene sentido, algo aburrido, algo que nos saca como que de nuestra situación, de nuestra sociedad actual. ¿Qué le podemos decir a las personas que están escuchando que tener una vida consagrada, y que quizás de pronto es igual a la de todos los laicos que también participamos de la iglesia, pero que no estamos en una vocación de religiosa? Entonces, ¿qué es eso de la vida consagrada? Bueno, la vida consagrada es dar respuesta a un llamado que Jesús nos hace a consagrar nuestra vida, optando por no casarse y tener una familia propiamente. Pues, concretamente en nuestra comunidad no tenemos, o sea, realizamos los 3 votos de pobreza, obediencia y castidad. Entonces, renunciamos a tener una familia para tener como esa libertad para poder hacer la misión, ir donde nos necesitan más fácilmente, y convivir en una fraternidad, varias hermanas, todas con el mismo ideal, diferentes culturas, de diferentes nacionalidades y todo, pero sin embargo se llega a tener ese amor fraterno y nos unimos para realizar la misión que se nos encomienda en el lugar donde nos necesiten. Pero me imagino que ven televisión, escuchan musiquita, algo que también los hace parte de este mundo, porque claro, también están en una sociedad y el estar consagrada no los saca de esta sociedad. No, claro que compartimos, tenemos nuestros momentos de esparcimiento, hay actividades de recreación, el compartir muchas cosas de pronto la creatividad de cada una, pintar, tejer, bordar en los momentos como para compartir y encontrarnos, el cocinar un día para todas, el compartir la cocina entre todas, organizar la casa entre todas. Entonces, pues se reparten todas las responsabilidades y cada una aporta lo que tiene y su responsabilidad. A ver, hermana Marta, cuando estamos hablando de castidad consagrada a Dios, pero usted también aludía a los votos de pobreza y obediencia. ¿Cómo podríamos definir eso? Votos y obediencia. Bueno, son 3 votos que nosotros profesamos cuando ingresamos a la congregación. Nosotros tenemos un proceso de formación, hay un prepostulantado que es como mirando si verdaderamente tengo la vocación para entrar a esta vida. El otro tiempo es postulantado, que ya entramos a la congregación y empezamos a conocer un poquito qué es una congregación religiosa. Luego hacemos el año de noviciado canónico, que es como para estudiar ya todos los documentos que tiene la congregación, porque cada congregación tiene sus documentos propios, sus estatutos, sus documentos para vivir. Entonces, después del noviciado canónico, pues tenemos una experiencia ya de misión en una fraternidad para ver si verdaderamente sí estoy en este cuento de la vida consagrada. Y cuando ya tenemos esto bien claro es cuando hacemos nuestra primera profesión, que ahí frente a una comunidad hacemos los votos de pobreza, obediencia y castidad. Pobreza, pues que renunciamos a no tener cosas que no sean grandes, sino simplemente lo necesario para vivir. Pues nosotros tenemos la espiritualidad también de San Francisco de Asís. Francisco fue un hombre muy pobre que solo se limitó a vivir con lo necesario. Entonces, la obediencia es que pertenecemos a la congregación, tenemos una directiva general, una directiva provincial, y pues siempre estamos como en el orden de lo que aquí se decide. Nosotros nos dicen, te necesitamos en tal fraternidad,
Si no tengo ningún impedimento, yo digo, no, sí, enseguida pueden contar conmigo, puedo ir donde quiera que me necesiten. Claro que sí. El tiempo de preparación, más o menos, aproximadamente, antes de salir al servicio ya, ¿cuánto tiempo más o menos duran ustedes en preparación, hermana? Pues son Aproximado. más o 3 menos unos 3 años. 3 años. 3, 4 años. Luego van al servicio de una vez. Ya, sí, hacemos los votos temporales. Bueno, tenemos una llamada, una pregunta. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches, mi nombre es Alba Ruiz. ¿Cuál es la pregunta que usted tiene? Gracias. Sí, es que yo quería preguntarles a las hermanas, siempre he tenido la curiosidad porque a las personas pues que están al servicio de Dios, así como ellas, yo siempre he escuchado que dicen, no, yo sentí un llamado de Dios. Yo quiero saber cómo es eso de sentir el llamado de Dios, qué siente uno, cómo es esa manifestación. Yo le puedo explicar más o menos como cuando una muchacha y un muchacho se enamoran, ¿verdad? Sienten algo diferente por esa persona. Igual nos sucede cuando sentimos el llamado de Dios. Es como sentir que Dios me escogió y se enamoró de mí, y yo me enamoro de Dios. Entonces no hay nada que me haga desistir de eso. Es un acercamiento, es algo, una experiencia que no se puede explicar realmente. Uno no puede explicar con palabras lo que se siente, pero es una atracción de Dios hacia uno y de uno hacia Dios. Que muchas veces uno quiera decir, hacerse el sordo, pero Dios se vale de circunstancias y de personas para que uno siga sintiendo ese llamado. Y lo siente uno a través de una oración, de cuando se lee la palabra, ahí va uno reforzando. Incluso cuando uno sale a la calle y ve a la gente pobre, los necesitados, uno siente que ahí está Dios y que Dios ahí me está necesitando. Más o menos eso es explicar lo que uno siente cuando Dios lo llama. Ok, muchas gracias por la respuesta. Hermana Matilde, normalmente los primeros años mientras el Señor va haciendo su obra son un poco difíciles. Cuéntenos acerca de esa experiencia suya. Antes de entrarme a la comunidad, No, ya estando en la comunidad. bueno, sí es un poco difícil, porque cuando uno llega a la comunidad, uno cambia totalmente los esquemas, tiene que cambiar los esquemas, porque de una vida que llevaba uno por, entre comillas, normal, llega a una comunidad, lo que la gente comúnmente llama convento, ¿verdad? Y que la gente se imagina que son 4 paredes. Entonces llega uno a una estructura de horarios, de todo diferente a lo que uno vivía normalmente en su familia y en su pueblo. Y también la diferencia de la estructura y de la vida en sí, que le cambia a uno, porque ya las condiciones donde cuando uno llega a la comunidad son totalmente, va a ser un horario para yo orar, un horario para hacer mis cosas. En cambio uno en la vida normal pues uno tiene su mismo horario, su libertad. Acá uno se condiciona ante una estructura que tiene. Y también que cuando uno llega con jóvenes que son de otras regiones, de diferentes totalmente. Entonces va a ser diferentes culturas, diferentes costumbres, y es un poco la parte más difícil. Y ahí es donde se juega lo que nosotros llamamos la fraternidad, que es la parte que más nos evalúan, porque somos franciscanas, y eso es lo que Francisco nos enseñó. Bueno, ahora sí entonces viene mi segunda pregunta. Si bien es cierto, las mujeres en la vida consagrada son una extensión del reino de Cristo a través de una vida profunda de oración y de servicio apostólico, ¿cómo podríamos invitar a nuestros oyentes a que también puedan vivir esa vida profunda de oración y también a tener un servicio sin ser consagrados? Bueno, primero que todo es dejar que Dios habite en uno. El permanente contacto con Dios en la oración de cada día, en la meditación de la palabra de cada día. Con esto le va dando a uno como esa fuerza y lo va iluminando para ir haciendo lo que quiera, así sea en una vida de laica comprometida
o en una vida consagrada. Para los dos estilos de vida es necesario tener ese contacto con Dios permanente. Y ya pues uno cuando ya tiene esta experiencia es más fácil sí, realizar la misión que se le encomiende de verdad. Y hay comunidades laicales, y nosotras en la comunidad tenemos, se llama Asociación de Laicos Madre Bernarda, que ellos caminan a la par con nosotros y son laicos. O sea que para servir no tiene que ser siempre que sea religiosa o que sea sacerdote. Desde el servicio desde que la persona se puede consagrar como laico y también entregar su tiempo, su servicio a los demás. Justamente esa era una de las preguntas que les iba a hacer. Desde el punto de vista de los laicos, siempre se ha tenido como esa confusión de la consagración, porque siempre se le ha dado a ese papel a las monjas, y de pronto ese tramo que toman los padres de consagrar su vida a Dios, de entregar, como ustedes mismos decían, poder tener una familia, poder tener cosas muy lujosas, y de pronto son esos sacrificios que de pronto la misma vida de ustedes hacen. Y como lo decía acá la hermana, ustedes son el reino de Cristo en persona, son esa esencia de la vida de que Dios quiere mostrar en nosotros. Justamente yo leía y leyendo lo que era la consagración, encontraba que era la esencia de la vida y que solo eso era un llamado de Dios. Y es algo importante que de pronto todos tenemos que tener en cuenta. Y que las personas que están consagradas, yo lo veo como este punto de vista, no todos estamos llamados para tener una vida consagrada. Porque yo lo encontraba y decía, la vida en consagración es una iniciativa de Dios. O sea, es una iniciativa de Dios. Yo quisiera que ustedes me dieran el punto de vista que ustedes tienen sobre esto. Cómo es la iniciativa de Dios. Y ya ustedes lo explicaban del momento en que ustedes que sintieron el llamado. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros, como simples laicos, encontrar un modo de vida consagrada para vivir de esta forma la palabra de Dios en nuestras vidas? Mira, es que nosotros, la diferencia con los laicos es que nosotros nos comprometemos diciendo como si nosotros dejáramos el mundo sin ser del mundo, ¿ya? Estamos en el mundo, pero hay que dejar cosas del mundo que nos van a impedir que la vida que nosotros queremos sea totalmente efectiva. Porque hay muchas cosas que el mundo nos muestra que no van relacionadas con la vida religiosa. En cambio, los laicos pueden ser consagrados desde su cotidianidad, desde el trabajo, desde su familia, desde sus hijos, desde lo cotidiano de la vida pueden ser consagrados. Y repito, la diferencia es que nosotros nos comprometemos en la totalidad, nosotros dejamos todo. Todo es decir, yo dejo todo lo que es mi vida y me vengo a una nueva vida. Como decía al principio, soy del mundo, pero no me dejo influenciar por el mundo. Es la diferencia que hay entre lo que es laico, consagrado, y lo que es la vida religiosa. Hermana Matilde y hermana Marta, gracias por estar en este medio 1370 que llega al corazón. El Señor vive, el Señor nos llama a su servicio. El Señor dice Él en ese capítulo que usted está citando, versículo 17, el capítulo 17 de Juan, después que dice, Padre, ellos no son del mundo, pero quedan en el mundo. Haciendo los votos de la orden franciscana, pues intentamos de poner elementos que nos distancien un poco más del mundo para ser consagrados por el llamado de Él, como lo dice en el versículo 17. Conságralos a ti por medio de tu palabra, y tu palabra es la verdad. Como laicos recibimos ese llamado también y realizamos la comunidad. Pero algo más dice el Señor en la última cena. En el capítulo 16, antesito, estaba hablando Él con sus discípulos y les decía, para que tengan paz en vuestra unión conmigo,
Yo les he dicho todas estas cosas. En el mundo ustedes han de sufrir persecuciones, pero tengan valor porque yo he vencido al mundo. Bueno, pero años llevan ustedes, Matilde y Marta, que perdonen que las tutee, pero son hermanas en fe que llevan este tiempo en recorrido en el Señor. ¿Cómo son esas incomprensiones del mundo? ¿Cómo son esas persecuciones que el mundo hace, pero que se consigue la paz estando unida al Señor, permaneciendo unida al Señor? Bueno, mira, persecuciones así como incomprensiones. De pronto sí personales, ¿no? Hay luchas personales porque soy consagrada, pero no dejamos de ser humanas, ¿verdad? Hay luchas en la vida porque siempre hay corrientes, están los amigos, está la familia, que siempre nos van poniendo como que uno a veces quiere jalar para aquel lado y Dios me jala a mí hacia él. Son cosas que se dan en el mundo. Y lo que el mundo, la tecnología, todo lo que el mundo nos va mostrando a veces son tentaciones. Son tentaciones que también nos pueden ir llamando allá. Y la gente muchas veces nos dice, cuando uno era mucho más joven, oiga, ¿por qué en la vida religiosa? E incluso se atreven a lanzar expresiones como que desperdicios y muchas cosas así, incluso en la calle. No tanto en la costa, porque en la costa respetan mucho lo que es ser religioso, pero sí encuentra uno muchas veces cuando sale, o la gente nos mira a veces hasta raro cuando si uno está en un centro comercial, haciendo lo normal que hace la gente, ¿verdad? Lo ven como extraño, porque piensan que la vida religiosa es algo donde uno tiene que estar metido como en el convento, y no, y la vida religiosa también, a través de lo que yo haga, del cotidiano vivir, puedo ser ejemplo y puedo mostrar a Dios también y eso es lo que el Papa hoy nos está llamando, que vamos donde está la gente, tenemos que salir y hasta allá. Bueno, yo llevo 35 años en la congregación y sí, hay muchas luchas, como decía la hermana Matilde, sobre todo del medio en que uno se va trabajando, de pronto en los lugares de trabajo, de pronto con las mismas compañeras de comunidad hay dificultades, pero hay que saberlas asumir, y sé que Dios nos da también esa fuerza, porque si no estuviéramos unidas a Dios no estaríamos hoy aquí. Yo les pongo un ejemplo como de un momento en que yo voy a mi pueblo a hacer un año rural, pero fui como religiosa. Cuando me gradué siendo religiosa de enfermera, yo voy a mi pueblo, Los Palmitos Sucres, a hacer mi año de rural. Cuando yo termino el año rural, pues yo digo, yo me vuelvo pues a la comunidad. ¿Qué pasa? A mí me ofrecen y me dicen, te estamos ofreciendo por tu desempeño que te quedes aquí como jefe del departamento de enfermería. Son tentaciones, ¿verdad? Primero que me puedo quedar en mi pueblo. Segundo, voy a ganar dinero. Y yo puedo pues hacer con el dinero lo que quiera. Y sin embargo es más grande la fuerza de Dios a que me llama, que mi lugar está en la comunidad y que mi lugar que ya soy de Dios y no de ni del dinero ni de lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora una canción, ya que estamos con las hermanas de la comunidad franciscana. Dios ha regalado muchos dones y carismas, y vamos a escuchar entonces a la hermana Aleida Condé, a quien Dios le ha regalado ese carisma del canto. Aquí va una canción titulada Una vida hecha compromiso. Bernarda, mujer fiel al amor de Dios, anhelaba la pobreza y la vida de contemplación. Durante 20 años soñó con ir a la misión. Tenía tantas utopías que escuchó la voz de Dios. Se marchó de su país con grandes ideales, corriendo grandes riesgos e incomodidades.
se mantuvo siempre firme y con bondades agradecía al Señor todas las adversidades. Ollone, rincón donde nacimos, rodeada de gente preciosa y de cariño, pobres e indígenas, mestizos y negros, los preferidos de Bernarda y Jesucristo. Del mismo Jesús escucho el llamado de formar parte del mundo de los marginados y contribuir a la extensión del reino de su amado, sanando los corazones de América desolado. Su celo misionero la llevó a descubrir en el hombre por diosero al Dios verdadero, sintiendo como propio el dolor ajeno, siendo testimonio para todo un pueblo. Ollone, rincón donde nacimos, rodeada de gente preciosa y de cariño, pobres e indígenas, mestizos y negros, los preferidos de Bernarda y Jesucristo. Una vida hecha compromiso. Aleida Conde. Hermana Matilde, denos referencia de Aleida. La hermana Aleida es una hermana de nuestra comunidad que es educadora, pero ella se ha dedicado a transmitir, a llevar el reino de Dios a través de la música, y lo hace con mucha unción. La mayoría de las canciones son de su autoría, y la música. Es una hermana que se dedica, como ya decía, incluso lleva a los colegios, donde nosotros nos encontramos, organizan conciertos como para, a través de la música, predicar, llevar la palabra de Dios. Hermana Marta y Matilde, les agradecemos muchísimo porque nos están abriendo a los oyentes de la emisora Minuto de Dios nuestra mente hacia la consagración del Señor, lo que el Señor nos habla en el corazón. La comunidad franciscana María Auxiliadora tiene su misión más que todo en los enfermos, en el cuidado de los enfermos, en la educación. ¿En dónde están ustedes? Hay muchas hermanas de su comunidad que son profesionales en diferentes ramas de la salud o administrativo. ¿Y cómo trabajan ustedes y desde dónde trabajan ustedes y hacia dónde van encaminada ese servicio que ustedes prestan? Bueno, nosotras trabajamos en la pastoral educativa, pastoral de salud, en la misión propiamente. Acá en Barranquilla pues tenemos la clínica La Asunción y nos proyectamos en el barrio 7 de abril. También en Colombia pues tenemos en varias partes del país. Estamos en Colombia, en Ecuador, Venezuela, en Brasil, en Europa y en África. Bueno, Matilde, ¿iba a agregar algo? Bueno, yo quería decir que nosotros ahora, para lo que el mundo nos está presentando, la comunidad se preocupa mucho por nuestra preparación, porque tenemos que pues prepararnos también para ir caminando y evolucionando con la vida. Y por eso nosotros, la pregunta que Iván nos hacía,
Estamos muchas preparadas en la parte de salud, como la mayoría somos enfermeras, y también tenemos algunas fisioterapeutas, bacteriólogas. En la parte educativa también, la preocupación de muchas hermanas que se preparen para poder llevar el servicio mejor. Y en la parte administrativa también nos dan la oportunidad. Algunas hermanas que estudien administración de empresas, contaduría, pero el fuerte de nosotros es la misión. Y sabemos que para la misión, la preparación que necesitamos es la oración y la experiencia profunda con Dios. Por eso la Clínica de la Asunción, que es una obra de Barranquilla, ha tomado la iniciativa de tener una proyección en el barrio 7 de abril, la parroquia del barrio 7 de abril, San Pedro Claver. El párroco es el padre Juan Carlos Cerdeño. Y en un sector del barrio 7 de abril, la Clínica de la Asunción, con los laicos Madre Bernarda, tenemos la proyección de formar comunidad, de llevar la palabra, de trabajar con los niños, de trabajar con los jóvenes, porque la situación del barrio es bastante difícil en la parte de drogadicción, prostitución. Hay muchos antivalores, que es lo que nosotros queremos trabajar, y es lo que estamos haciendo con el apoyo de la Clínica de la Asunción, de todos los trabajadores, de los médicos, de todas las personas que laboran, nos dan el apoyo para esta proyección en el barrio 7 de abril. Y la idea de construir ahí un templo y un centro social, con la ayuda de Monseñor Carlos Ruiz Seco. Y estamos en ese proyecto para atender a la gente mucho mejor, la construcción del templo y un centro social. Nosotros tuvimos la oportunidad de asistir el domingo anterior al barrio 7 de abril. En realidad nos quedamos impresionados de la obra tan maravillosa que están realizando las hermanas. ¿Cómo pueden hacer todas las personas que quieran colaborar con la obra y, digamos, comprar para donar un ladrillo y esto? ¿Dónde se pueden dirigir o qué pueden hacer? Bueno, la obra, la iglesia la vamos a llamar Santa María Bernarda, en honor a nuestra fundadora, que ya fue canonizada hace 5 años. Y queremos pues darle ese nombre en honor a ella. ¿Cómo nos podemos vincular a esta obra? En este momento estamos haciendo una campaña de donar un ladrillo para empezar a hacer la primera parte de la construcción. Entonces, pues se pueden acercar a Clínica La Asunción, preguntar por cualquiera de las hermanas Matilde, Marta Piedad o Nevis, y entregamos la donación que queramos hacer de los ladrillos que queramos donar. ¿Cuánto vale el ladrillo, madre? Pues en el mercado creo que vale 2.000 pesos un ladrillo, pero si uno quiere dar más, pues Dios creo que recompensa todo lo que uno regala o dona con amor. Entonces sí, se pueden acercar a la clínica y allí estaríamos recibiendo estas donaciones. Yo quiero decirle a las personas que nos escuchan que esta comunidad Santa María Bernarda en el momento es una comunidad viva, que sedienta de Dios, que quiere buscar a Dios, que busca a Dios. El señor Iván con su familia lo pudieron presenciar. Y queremos motivar a la gente que nos quiera ayudar. Pero también queremos motivar a las jóvenes que tengan alguna inquietud religiosa. Sientan un llamado de Dios, que no se hagan sordas, y a los jóvenes incluso que sientan el llamado de Dios para el sacerdocio. Y nosotras en la clínica y la comunidad, cualquier joven que tenga esa inquietud nos puede buscar y nosotros atendemos a los jóvenes, les ayudamos a hacer un seguimiento, les ayudamos a hacer un discernimiento. Qué bello escuchar así como decía el inspirador Francisco cuando escuchó el evangelio y decir, no lleves nada, ni alforja ni nada para el camino. Bueno, eso quiero, eso han sido, eso deseo, pero nuestro Papa nos ha invitado a que olamos a oveja allí en 7 de abril. A ti que sientes el llamado del Señor, a ti que te ha empezado a sentir ese no sé qué, no sé dónde, pero ese amado, como decía la hermana Matilde, es el amado que te está llamando, te está susurrando a tu oído, que acojas la ida al desierto, a que te acerques allí, a que recibas ese llamado y que lo hagas realidad. Ven a oler oveja,
que tu amado te espera para susurrarte cuánto te ama. Hermano, decídete ya, ese llamado está en tu corazón, hace tiempo que está susurrándote Él allí cuánto te ama. A ver, hermana Matilde, en lo concerniente a la parte formativa, ¿la comunidad de ustedes trabaja con niñas en lo que tiene que ver con la formación? En la comunidad religiosa a nivel general, sí. Nosotros tenemos colegios, que son algunos, que son solamente de niñas, otros son mixtos. Pero le estamos metiendo en este momento mucha fuerza a la pastoral familiar. Y la pastoral familiar incluye lo que va desde la niñez, los jóvenes y toda la familia en concreto. Pero sí tenemos proyectos de pastoral infantil, pastoral juvenil y pastoral familiar. Bueno, llegamos a un momento en nuestro programa en que damos unos tips de crecimiento espiritual y haciendo referencia a la vida en consagración, preparé ciertos tips para nuestros hermanos y es la naturaleza de la consagración. Yo lo pongo en este sentido. El primer tip sería una comunicación y una permanencia en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos estar en lo sagrado, debemos estar aislados al Señor de una manera exclusiva. También debemos entender el don de darse a Dios, que es esa persona viva en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que es de una manera total irreversible y que es de una forma incondicional. Siempre Dios va a estar ahí con nosotros. Cuando nosotros decidimos vivir una vida en consagración, lo primero es la iniciativa que tiene Dios con nosotros, y es de esa entrega que debemos dar de nosotros y vivir en plenitud el bautismo. Es muy importante esto porque desafortunadamente nuestro entorno nos ha hecho como acostumbrarnos al bautismo de niños, pero nuestros padres no se encargan de la misión que el Padre dice: te bautizo en el nombre del Señor. Y como uno recibe el Espíritu Santo, el compromiso es que evangelizarlo, ¿cierto? Yo creo que eso de pronto es algo que debemos tener en cuenta, llevar esta plenitud del bautismo. En el momento en que recibimos el Espíritu Santo estamos llamados a ser santos. No solo las personas que viven en consagración, no solo los padres, no solo las monjas, las hermanas, tienen ese llamado a ser santos. Y por eso es que le estamos llamando a ustedes, queridos hermanos, a que vivamos en una vida consagrada a Cristo, en una vida consagrada a Dios. Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo a imitar es Jesús. Entonces, también tenemos que vivir una vida consagrada y debemos diferenciar de que la vida en consagración no es una carrera, sino es una vocación de amor. Y la vida en consagración, más que todo esto lo quiero hacer como una pregunta. ¿La vida de consagración es sanadora, hermanas? ¿A ustedes le ha ayudado esta vida en consagración, esta vida aislada en Cristo, esta experiencia de estar dando su vida por Dios? ¿Les ha ayudado a sanar de pronto rencores o cualquier atadura que ustedes tenían contra alguien? Sí, claro que nos sana. Y permanentemente hay una sanación, porque un consagrado a Dios, así sea religiosa o sea laico consagrado, si no tiene esa paz interior, no podría estar dando como ese testimonio de vida. Entonces tiene que uno estar sano, y esa sanación la encuentra en el encuentro permanente con Dios. Es Él el que le da a uno la sanación interior, porque se imaginan una religiosa amargada, una religiosa que no tiene paz en su corazón, sería antitestimonio. Y si uno quiere dar este testimonio, tiene que estar sano interiormente, y esa sanación la obtiene a través de la oración, a través del
de la conversión permanente, que hay momentos sí, que hay difíciles, pero llega el momento en que Dios le da a uno la fuerza para reconciliarse, para cambiar la vida, para dar testimonio, para vivir en paz, para vivir alegre, porque igual como decía el Papa Francisco, unos consagrados podría ser con unas caras de velorio, eso sería pues antitestimonio. Entonces no, tiene que brotar de nosotras esa alegría y esa paz porque estamos sanas y esa sanación nos la da Dios. La consagración, como decíamos al principio, es esa experiencia y esa entrega a Dios. Y la consagración estamos totalmente seguras que nos sana, pero que también nos libera. Nos libera y nos hace felices. Nosotros somos felices a pesar de las dificultades, porque la consagración es sanadora, es liberadora y nos lleva a la santidad. Bueno, antes de entrar a los eventos, vamos a preguntarle a la hermana Marta Piedad acerca de la hermana María Bernarda. ¿Nos puedes dar referencia de ella? Bueno, Santa María Bernarda es nuestra fundadora. Ella nació en Au, Cartón de Argau, Suiza. En un principio, pues también muy jovencita, sintió el llamado a la vida religiosa y primero entró a un convento de clausura. Allí duró varios años y ella sintió pues que no era estar en un convento de clausura solo orando, sino sintió el llamado a ser misionera y con la aprobación del obispo en ese momento en su pueblo, decide venirse hasta América. Primero llega a Ecuador, allí por la revolución le tocó salir corriendo con las hermanas con que venía y desembarcó en un grupo en Pasto, en Nariño, y otro grupo llegó a Cartagena. Allí la recibió Monseñor Eugenio Bifi y en Cartagena pues se inició en el colegio Bifi. Luego aquí pues se fue desplegando su misión en varias partes del país, en Antioquia, en Monpós, en San Marcos Sucre, bueno, en varios lugares de Colombia, y en Cartagena en este momento pues reposa el santuario de Santa María Bernarda, donde reposan sus restos. Porque a ella la pudimos beatificar primeramente, o sea, toda su misión. Ella amaba muchísimo a los enfermos, a los niños, y por eso en nuestra carisma está la parte de la educación y la salud y la misión, porque eso fue lo que ella nos fundó propiamente. Cuando se dedicaba muchísimo a los enfermos, entonces el primer milagro por el cual fue beatificada fue aquí en Barranquilla, con una niña que nació con un problema cerebral, le faltaba los huesitos de la cabeza, fue comprobado con rayos X, testimonio de los médicos que la atendieron en el hospital de Barranquilla, y por este milagro fue beatificada. Y han surgido muchos milagros en Barranquilla, en Cartagena y en todo Colombia. Yo he sentido y he escuchado el testimonio de muchas personas. El de Cartagena fue de una doctora que estaba ya, pues los médicos decían no, ya no hay nada que hacer. Sin embargo, la mamá, una hermana le regaló la reliquia de Santa María Bernarda y la novena, y la doctora empezó a recuperarse cuando la mamá empezó a hacerle la novena a Santa María Bernarda. Y esta doctora pues también da testimonio hoy en día y trabaja en la Clínica Madre Bernarda en Cartagena, y fue a la canonización y fue quien llevó la ofrenda de la Madre Santa María Bernarda en Roma. Bueno, de ahí tenemos la historia de Santa María Bernarda. Eventos próximos, Wilber. Claro que sí, amigo oyente, la emisora Minuto de Dios te invita a vivir la preparación para Pentecostés. Reaviva el fuego del Espíritu Santo que está en ti. Invitados especiales: John Carlos Ambioris Padilla. En la predicación, el padre Alberto José Linero Gómez, sacerdote eudista,
lo mismo que el padre John Mario Montoya. La Santa Eucaristía será presidida por Monseñor Jairo Jaramillo. Te esperamos el próximo 2 de junio a partir de las 10 de la mañana en el Estadio Metropolitano. No faltes. De la misma manera queremos invitarte desde ya. Nuestra comunidad católica carismática formando el cuerpo de Cristo va a realizar el Día de la Donación. Hermanos de comunidad, te estamos previniendo para que todos unidos nos demos citas en el Colegio María Inmaculada, para que en ese Día de la Donación estemos todos presentes. Necesitamos de tu donación para que nuestra obra siga en marcha. Esto va a ser el próximo 22 de junio. Viviendo como comunidad, pues la comunidad formando el cuerpo de Cristo, un regalo de amor que el Señor nos ha dado en la Arquidiócesis de Barranquilla. Qué hermoso regalo, la Universidad de la Formación en la Fe. Como laicos te invitamos a que recibas la formación en el crecimiento de nuestra fe católica a través de los procesos de formación que se imparten en la carrera 53, 55, 85 en nuestra casa de oración Emaús. Nuestra comunidad formando el cuerpo de Cristo, una comunidad formadora de laicos para laicos, con la asesoría de nuestro pastor Carlos Lozano Chacón. Tenemos hoy, ya te veníamos hablando del proceso de infancia espiritual, el seminario de vida en el Espíritu, la infusión del Espíritu a través del bautismo del Espíritu, y luego continuando en ese proceso de formación en infancia espiritual. Luego de culminado ese proceso viene el crecimiento 1. Crecimiento 1, hermanos, es la formación en la vida sacramental, esencial para poder escuchar ese llamado del Señor. Recibe una formación comunitaria testimonial de la vivencia del sacramento en nuestra vida. Esa herramienta que nuestro Señor Jesús dejó en nuestra Santa Madre e Iglesia. Ya sabes que son 7 los sacramentos, pues esos sacramentos se imparten durante el año, la formación en el crecimiento 1. Sacramento del bautismo, confirmación, reconciliación, Eucaristía, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. Pero eso llevado desde el punto de vista testimonial. Cómo lo vivimos, cómo lo compartimos en comunidad y en oración fraterna te podemos invitar a que crezcas en la fe. Es la invitación cordial, Casa de Emaús, carrera 53, 55, 85, los sábados a las 2 de la tarde. Bueno, y también nosotros queremos invitarlos dentro de nuestra comunidad carismática católica, formando el cuerpo de Cristo, a que participes en familia. La familia necesita hoy más que nunca la unción del Espíritu Santo. Entonces estamos invitando a todas las familias que se reúnan los días viernes a las 7 de la noche, papá, mamá e hijos, para que compartan, para que puedan hacer una sanación en familia, para que puedan conversar lo que no han conversado, para que puedan investigar las cosas que de pronto están sucediendo al interior de la familia, pero que no lo pueden hablar de pronto en sus casas. Allí tenemos a los hermanos Ricardo Vélez y Blanquita de Vélez, que están encargados de la pastoral de familia y que estamos invitándolos a todos los hermanos para que los viernes a las 7 de la noche se reúnan y puedan compartir en familia. Es un llamado para que podamos tener en nuestra bella Barranquilla y en el Atlántico familias sanas. Bien, llegamos al final. Vamos a darle junto gracias al Señor por ese aporte tan valioso de nuestras invitadas esta noche, mensajes llenos de esperanza y de fe y de amor a Dios. Espíritu Santo, envíanos tu luz desde el cielo, sé tú el descanso de nuestro esfuerzo diario, reconfórtanos y llénanos de tu amor. Le agradecemos a todos por estos momentos tan maravillosos y que Dios nos bendiga a todos. Diga a todos. Diga a todos. Diga a todos.